Humanities Team, Despertando la Unidad, Transformando el Mundo, presenta a Karina Sánchez y María Isabel Marín en la lectura del libro Conversaciones con Dios 1 del autor Neale Donald Walsch. ¿Y si todo lo que creía sobre Dios estuviera a punto de cambiar? Un hombre, en medio de su desesperación, le escribe una carta a Dios y recibe una respuesta. Así comienza una conversación íntima, reveladora y profundamente transformadora. Una voz que no juzga, una sabiduría que abraza, una invitación a recordar quién eres y por qué estás aquí. Esto no es solo un libro, es el inicio de un viaje hacia ti mismo. Bienvenidos a Conversaciones con Dios. Hey, 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 sean todos bienvenidos a la comunidad de taller de lectura y estudio del libro Conversaciones con Dios 1. Estamos con ustedes, una servidora, Karina Sánchez, y nuestra muy querida invitada desde Colombia, María Isabel Marín. Hola, María Isabel. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ya regresando de las actividades laborales y dedicando nuestro tiempo de servicio a la comunidad de Humanities Team en español. Recuerden por favor que todos estos video podcasts los van a poder encontrar en las diferentes plataformas digitales como son aquí en YouTube, a donde te hago la más cordial invitación a que le des clic a esa famosa campanita para que le pidas que te diga las notificaciones de cuando nosotros estamos subiendo material nuevo. También en otras plataformas diferentes como Spotify y también en nuestra página web. Ahí vas a poder encontrar más acerca de los talleres de lectura y estudio. Así es que corran, vayan por su libro Conversaciones con Dios 1 del autor Neale Donald Walsch. Y recuerden que María, Bella María, ella interpreta la voz de Dios en Diosa y una servidora, la voz del tremendo Neale Donald Walsch. Así es que, bueno, pues vamos a arrancar. Y exactamente, mi querida María, nos quedamos donde dice... pero esperen, que voy a poner los super lentes. Capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, donde Neale le hace una pregunta sumamente interesante a Dios. Y le pregunta... Dios, hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores liberados ya de las cadenas del cuerpo. ¿Eso es cierto? Es otra parte de vuestra mitología, basada en la experiencia humana. ¿Cómo? ¿La vida no es una escuela? No, ¿No estamos aquí para aprender? no, Entonces, ¿para qué y por qué estamos aquí? para recordar, para recrear quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente si no os creáis a vosotros mismos quiénes sois, no podéis ser. Bueno, pues me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela y francamente me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar donde vas si hay algo que no sabes y quieres saber. No es un lugar donde vas y ya sabes algo y simplemente quieres experimentar tu conocimiento. La vida, como la llamáis, supone para vosotros una oportunidad para conocer experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. ¿Ok? Pero la verdad es que no estoy seguro de entenderlo. Empecemos por aquí. El alma. Vuestra alma ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, no desconoce nada. Pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Podéis saber que sois generosos, pero a menos que hagáis algo que despliegue generosidad, solo tenéis un concepto. Podéis saber que sois amables, pero si no le hacéis algo amable a alguien, solo tendrás una idea sobre vosotros mismos. El único deseo de vuestra alma es convertir su más grandioso concepto sobre sí misma en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierte en experiencia, todo lo que hay
es especulación. Yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, más del que vosotros y yo podríamos recordar colectivamente, más tiempo que la edad del universo multiplicado por sí misma. Mira entonces qué joven es y qué nueva es mi experiencia de mí mismo. Vaya, me he perdido de nuevo. ¿Tu experiencia de ti mismo? Sí, permíteme que te lo explique de este modo. En el principio, lo que es era todo lo que había y no había nada más, pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más. Así todo lo que es no era, ya que en ausencia de algo más, todo lo que es no es. Este es el gran es no es al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no bastaba, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experimentalmente. Así que lo que anhelaba era la experiencia de sí mismo, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Quería saber cómo se siente siendo tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber cómo se sentiría siendo magnífico. No podía saber qué le apetecía ser magnífico a menos lo que no es se mostrara. En ausencia de lo que no es, lo que es no es. ¿Entiendes esto? Creo que sí. Continúa. De acuerdo, lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así no podía ni lograría jamás conocerse a sí mismo desde el punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía, solo había un punto de referencia que era un único lugar interior. El es no es, el soy no soy. Aún así, el todo de toda cosa decidió conocerse en la experiencia, experiencialmente. Esta energía, esta energía pura, invisible, inaudible, inobservable y por tanto no conocida por nadie, decidió experimentarse a sí misma como como la total magnificencia de que era. Para ello, se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí misma había de ser necesariamente menos que el total. Por tanto, si simplemente se dividía a sí misma en partes, entonces cada una de las partes, al ser menos que el total, podría mirar al resto de sí misma y contemplar la magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo y en un momento glorioso se convirtió en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez existía esto y aquello, completamente separado el uno del otro y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía también con todo lo que no era ninguno de los dos. Así de repente existían tres elementos, lo que está aquí, lo que está allá y lo que no está ni aquí ni allá, pero no debe existir, pero que debe de existir para que aquí y allá existan. Es la nada que alberga el todo, es el no espacio que alberga el espacio. Es el todo el que alberga las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Sí, y aquí vamos a hacer una aportación, mi querida María, porque para poder explicar de lo que está hablando Dios, prácticamente la divinidad yo la siento porque más que comprenderla, porque no es algo que se pueda construir con la mente, es algo que ya creo que se tiene que dar por hecho, finalmente es algo que siempre ha existido, es algo que puede tener forma y que a la vez puede no tenerlo. Es mucho más grande que nosotros, es algo que de alguna manera tiene mucho que ver con... ¿Ahí me sigues escuchando? Sí. Sí, ¿Ya me escuchas? Porque sí, sí. porque se desconectó. Ah, bueno. Déjame acomodar aquí. Ahí está. Bueno, entonces les decía yo que de alguna manera
la divinidad siempre ha existido. Es algo que mientras más le busques que de dónde viene, yo creo que es algo que no se puede pensar, sino más bien que se puede sentir. Entonces, la divinidad se tiene que dividir a sí misma en muchas partes para que se pueda percatar de quién es. ¿Tú recuerdas que Neil escribe ese pequeño librito que se llama La pequeña alma y el sol? En ¿sí? donde también yo creo que podemos en este video colocarlo para que puedan darse cuenta de qué estamos hablando. Pero Yo creo, más adelantico en este capítulo lo encontrarás. ok, yo Mm. creo que de alguna manera la divinidad se ha querido experimentar a sí misma porque es la única manera de saber quién es y recordar quién es. Ahora, cuando te dice, de repente ya había varias partes, lo que está aquí, lo que está allí y lo que tiene que estar en medio para que exista, yo a veces lo ejemplifico con, a ver si se alcanza a ver con algo, donde, por ejemplo, la pelota puede representar lo que está allí y yo lo que está aquí. Y el espacio que está entre la pelota y yo es lo que tiene que existir para que la pelota y yo existamos. No sé si me voy a entender. Por Ujú. eso es que empiezan a ver esas triadas. En nuestra respiración está también. El espacio que hay entre la inhalación y la exhalación es lo que tiene que existir para que las dos existan. Entonces, de alguna manera, en La pequeña alma y el sol nos explica el por qué la divinidad se divide a sí misma. De repente ya es el todo lo que sostiene a la nada y es la nada lo que sostiene al todo. Entonces, ojalá que nos puedan seguir y cuando vean este video de La pequeña alma y el sol, esta narrativa, ojalá que puedan comentarlo y a ver qué dudas podemos aclarar. Así es que, por lo pronto, cuando Dios pregunta, ¿lo entiendes? ¿Me sigues? Neil contesta, creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. ¿Y qué dice después, Voy a María? ir más lejos. Esa nada que alberga todo es lo que algunas personas llaman Dios, pero eso tampoco resulta preciso, puesto que sugieren que existe algo que Dios no es, a saber, todo lo que no es nada, pero yo soy todas las cosas, visibles e invisibles. De modo que esta descripción de mí como el gran invisible, la nada, la ninguna cosa, o como el espacio intermedio, que es una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción es esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, que es el mayor de los regalos que se ha hecho Dios a sí mismo. Y por tanto, la relación es el mayor de los regalos que os haya podido hacer Dios. Un tema que discutiremos más adelante. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. A partir de ninguna cosa surgió toda cosa, un acontecimiento espiritual que es, por cierto, totalmente coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí, luego estaba allí, y el periodo que se empleaba en ir de aquí a allí era medible. Igual que las partes visibles de sí mismo empezaron a definirse a sí mismo relativamente entre sí. Así sucedió también con las partes invisibles. Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, tenía que existir también su contrario exacto. Por tanto, Dios creó voluntariamente la gran polaridad,
el opuesto absoluto del amor. Todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor, después desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de la dualidad entre el amor y su opuesto a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías, como el nacimiento del mal, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo en que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el miedo abyecto en el personaje que llamáis demonio. En la Tierra, algunos han creado mitologías muy elaboradas en torno a este acontecimiento, llenas de supuestas batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y de explicar a los demás, de manera que pudieran entenderlo, un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo a partir de la energía pura todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creaba de ese modo el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación, soy, no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el total. A estas unidades de energía las llamaríamos espíritus. En algunas de vuestras mitologías, las religiosas se afirman que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus en el reino del cielo. En este caso, vuestros cuentos y relatos míticos no están tan lejos de la realidad última, pues los espíritus eternos se constituyen la totalidad de mí, son en su sentido cósmico mi descendencia. Mi propósito divino al dividirme era crear las suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador se pueda conocer a sí mismo experimentalmente como el creador, y es creando. Y así a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, les di el mismo poder de crear que yo poseo como totalidad. A esto es lo que se refiere en vuestras religiones cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han sugerido algunos, que nuestros cuerpos físicos sean parecidos, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma, que estamos hechos de la misma sustancia, somos la misma sustancia con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo las capacidades de crear realidad física de un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo salvo a través vuestro. Por tanto, se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo para conoceros a vosotros mismos como siendo yo, y es el de conoceros primero como siendo no yo. Ahora trata de seguirme. Esfuérzate para no perder el hilo, ya que esto ahora se hace muy sutil. ¿Listo? Creo que sí. Bien. Recuerda que me has pedido esta explicación. Has estado esperándola durante años y me has pedido en términos profanos, no en doctrinas teológicas o teorías científicas. Ok. Ahí
¿Me sigues escuchando? Sí, Ok, a ver, ahí me perdí. sí. Me perdí. Es que En se la apagó el página de... celular. Dice, sí, ahí voy, ahí voy a hacer un corte. Mm. Deja ver, es en el minuto 28, ok. Dice, sí, soy consciente de lo que he pedido. Y tal como lo has pedido, te lo voy a dar. Ahora bien, para simplificar las cosas, voy a utilizar vuestro modelo mitológico de los hijos de Dios como base para esta exposición, ya que se trata de un modelo con el que estás familiarizados y en muchos aspectos no se aleja mucho de la realidad. Entonces volvamos a hablar del funcionamiento de este proceso de acontecimientos. Solo había un modo con el que yo pudiera motivar a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes mías. Y era simplemente diciéndoselo. Y esto es lo que hice. Pero como puedes ver, el espíritu no le basaba simplemente con conocerse a sí mismo como siendo Dios o parte de Dios o hijos de Dios o herederos del reino o cualquier mitología que quieras utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experimentalmente, justo como yo lo hice. El discernimiento conceptual no era suficiente para vosotros, así que ideé un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Y digo colaboración porque todos vosotros estáis en esto conmigo. Con este plan, vosotros, en tanto que espíritu puro, entrarías en el universo físico recién creado. Y esto es porque lo físico es la única manera de conocer experimentalmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, de hecho, la razón por la que de entrada creé el cosmos físico, así como el sistema de relatividad que lo gobierna en toda la creación. Una vez en el universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos, pero primero tenéis que llegar a conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conoceros a vosotros mismos como altos o menos que y hasta que seáis conscientes de ser bajos. No podéis experimentar la parte de vosotros mismos que llamáis gordo, a menos que también lleguéis a conocer lo delgado. Yendo hasta las últimas consecuencias lógicas, no es posible experimentar a vosotros mismos como lo que sois si no habéis topado con lo que no sois. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la vida física. Estáis definidos o delimitados por aquello que no sois. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de vosotros mismos como siendo el creador, no podéis experimentar vuestro propio yo como creador a menos que y hasta que creáis. Y no podéis crearos a vosotros mismos si no os descreáis a vosotros mismos. En cierto sentido, para poder ser primero, tenéis que no ser. ¿Me sigues? Te sigo, mi querida María. Y aquí es importante también ayudar a nuestros lectores de qué está hablando Dios. Y ojalá que me ayudes a hacer otra aportación más enriquecedora. Cuando está hablando de que su deseo es conocerse no solamente conceptualmente, sino experimentalmente, algo que utilizo en los talleres de lectura es piensa en un diccionario. Piensa en un diccionario que contiene más bien muchísimas palabras y el significado de las palabras. Ahí está el concepto de la palabra. Sin embargo, el diccionario, aunque es un contenedor de varios significados de muchas palabras, no sabe la experiencia de esas palabras. Tú, por ejemplo, si tienes el significado de una palabra sexo y tienes a lo mejor 6 años de vida y haces esa pregunta a una persona mayor, probablemente si tiene una apertura de conciencia, te va a dar una explicación del sexo, pero te va a dar su concepto basado en la experiencia. Sin embargo, ese pequeño de 6 años se quedará escuchando el concepto, lo va a registrar a nivel mental,
pero no a nivel experiencia hasta que tenga la edad su cuerpo para poderlo experimentar. Lo mismo sucede a lo mejor con un platillo. Le preguntas a tu amiga, oye, ¿fuiste a Japón? Sí, sí fui a Japón. ¿Y qué probaste? Ah, pues probé cierto platillo. ¿Y a qué sabe? Y me empieza a dar la descripción de su experiencia, pero mientras tú no vivas esa experiencia, es un concepto. Hasta que vives la experiencia, entonces el concepto tiene una realidad y se convierte en experiencia para ti. ¿Voy bien? Así, así es correcto. Y cuando uno ya experimenta, cuando uno convierte el conocimiento en experiencia, adquiere sabiduría. Exactamente. Muy bien, sí, Ujú. porque también podemos tener una mente llena de conceptos, pero no sabemos quién ser y qué hacer con ellos, hasta que entonces la experiencia del mismo concepto lo experimentas, se convierte en sabiduría. Efectivamente, efectivamente, María. Y por ejemplo, nosotros somos de la misma sustancia de la divinidad y por lo tanto somos co-creadores con Dios. Es decir, Ujú. podemos crear a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque somos hechos de lo mismo. Es algo que a veces tardamos mucho en despertar, en creerlo, en aplicarlo y sin embargo es una idea y es un momento de creación que es mágico, poder saber que tenemos los mismos métodos, lo mismo para poder co-crear junto con la divinidad. Así es Cari, es que, tan, tan mágico que es como si viviéramos en una oscuridad y cuando empezamos a crear, a creer en ese concepto, es como si hubiéramos abierto las ventanas y la luz hubiera entrado al cuarto. Es así ujú, de mágico. sí, sí, Mm. sí. Continuamos Y pues, entonces. siguiendo dice, contesta Daniel, creo. ¿Y qué le dice Dios? Quédate con esa idea. Por supuesto que no hay ninguna manera que no seáis quienes sois y lo que sois. Simplemente lo sois, espíritu puro creador. Siempre lo habéis sido y siempre lo seráis. Así pues, hiciste lo mejor que podías hacer a continuación. Os provocaste a vosotros mismos el olvido de quienes realmente sois. Una vez dentro del universo físico, renunciaste a vuestro recuerdo de vosotros mismos. Eso os permite decidir quiénes sois en vez de simplemente despertaros ya en vuestra torre de cristal, por así decirlo. En el acto de decidir ser, más que en el acto de que os digan simplemente que sois una parte de Dios, en ese acto, como os experimentáis a vosotros mismos como seres que se eligen totalmente, se hace una elección plena. Y eso es lo que Dios es por definición. Sin embargo, como podéis decidir respecto a algo sobre lo que no hay elección posible, no podéis dejar de ser mi descendencia por mucho que os empeñéis, pero sí podéis olvidarlo. Vosotros siempre habéis sido y siempre seréis una parte divina de todo lo divino, un miembro del cuerpo. He aquí por qué se llama remembranza al acto de reunirse con el todo, de volver a Dios. ¿Verdaderamente decidís remembrar quiénes realmente sois o reuniros juntos a los demás miembros junto a las diversas partes de vosotros mismos para experimentar el todo de vosotros mismos, es decir, el todo de mí? Vuestra tarea en la tierra, por tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino remembrar, recordar quiénes sois y recordar quiénes son todos los demás. He aquí por qué una parte importante de vuestra tarea consiste en recordar a los demás, es decir, en reconsiderarles de modo que también ellos puedan remembrar. Todos vuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es vuestro único objetivo, el único objetivo de vuestra alma. Dios mío, es tan simple y tan simétrico. Quiero decir que todo encaja. De repente todo cuadra.
Ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero del todo. Bien, eso está bien. Ese es el propósito de este diálogo. Me has pedido respuestas y te he prometido que te las daría. Harás un Ok. libro con este diálogo y harás que mis palabras resulten accesibles a muchas personas. Esto forma parte de tu trabajo. Ahora bien, tú tienes más preguntas que formular acerca de la vida. Ya hemos colocado los cimientos, hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos. Vayamos a esas otras preguntas y no te preocupes. Si hay algo que no entiendas en profundidad en lo que acabamos de tratar, muy pronto lo verá todo claro. Mm. Oye, María, espérame un tantito. Le voy a dar aquí pausa. Espérame. Voy a decir aquí que sí. No ve. Pero mira, Perfecto. hasta el final en qué íbamos. En la 21, página 21, Ah, listo, listo, ya sí. tengo que decir, Dios mío. Entonces sale 3, 2, 1. Dios mío, es tan simple y tan simétrico, quiero decir, que todo encaja. De repente, todo cuadra. Ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero del todo. Bien, eso está bien. Ese es el propósito de este diálogo. Me has pedido respuestas y te he prometido que te las daría. Harás un libro con este diálogo y harás que mis palabras resulten accesibles a muchas personas. Esto forma parte de tu trabajo. Ahora bien, tú tienes más preguntas que formular acerca de la vida. Ya hemos colocado los cimientos, hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos. Vayamos a esas otras preguntas y no te preocupes. Si hay algo que no entiendas en profundidad en lo que acabamos de tratar, muy pronto lo verás todo claro. Hay tanto que quiero preguntarte, tantas preguntas. Supongo que puedo empezar por las más importantes, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo está como está? De todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más frecuente. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha formulado esta pregunta. Desde el primer momento habéis querido saber por qué esto no tiene que ser así. Normalmente el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este. Si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué crear el hambre y la peste, la guerra y la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales o estados de profunda frustración personal y calamidades mundiales? La respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y el sentido más elevado de la vida. Yo no manifiesto mi bondad si solo creo lo que llamáis perfección en torno a vosotros. Yo no demuestro mi amor si no permito que vosotros demostréis el vuestro. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado ningún amor. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo de lo absoluto. Sin embargo, la esfera del absoluto no era suficiente ni para vosotros ni para mí. Yo existía allí en el siempre y de ahí procedéis también vosotros. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento. El conocimiento es un estado divino, pero la más grandiosa alegría está en ser. El ser solo se alcanza tras la experiencia. En esto consiste la evolución, conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santa Trinidad, la Trinidad que es Dios Trino. Dios Padre es conocimiento, el Padre de toda comprensión, el engendrador de toda experiencia, ya que no puede experimentar lo que no se conoce. Dios Hijo es experiencia, la encarnación, la realización de todo lo que el Padre sabe de sí mismo, que ya no puede ser lo que no se ha experimentado. Dios Espíritu Santo es ser, la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado en sí mismo, la simple y exquisita cualidad de lo que es y que solo
es posible a través del recuerdo del conocimiento y la experiencia. Este simple ser es el éxtasis, es el estado de Dios tras haberse conocido y experimentado a sí mismo. Esto es lo que Dios anhelaba al principio. Por supuesto, has llegado bastante más allá de la etapa en que se tenía que explicar que las descripciones de Dios como padre e hijo no tienen nada que ver con el género. Utilizo aquí la pintoresca forma de hablar de vuestras más recientes escrituras. Otros escritos sagrados, muchos más antiguos, situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija. Ninguna de ellas es correcta. Vuestra mente puede entender mejor la relación como progenitor-descendencia, o bien como lo que da origen y lo que es original. Al añadir la tercera parte de la Trinidad, se produce esta relación, lo que da origen, lo que es originado y lo que es. Esta realidad trina es la firma de Dios, es el patrón o arquetipo divino. Esta característica de tres en uno se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime. No se puede escapar a ella de las cuestiones que tratan del tiempo y del espacio, de Dios y de la conciencia, o de cualquiera de las relaciones sutiles. Por otra parte, no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida. La verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones. Algunos de vuestros teóricos de la religión han descrito la verdad trina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de vuestros psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de vuestros espiritualistas hablan de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de vuestros científicos aluden a energía, materia y éter. Algunos de vuestros filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra. Cuando habláis del tiempo, os referís solo a tres tiempos, pasado, presente y futuro. Del mismo modo, vuestra percepción se compone de tres momentos, antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideráis distintos puntos en el universo como si en vuestra propia habitación reconocieras tres aspectos, aquí, allí y el espacio intermedio entre ambos. En cuanto a las relaciones ordinarias, no reconocen ningún intermedio. Y esto es así porque las relaciones ordinarias son siempre diadas, mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente triadas. Así tenéis derecha, izquierda, arriba, abajo, grande, pequeño, rápido, lento, caliente, frío y la mayor diada jamás creada, macho, hembra. En tales diadas no hay intermedios. En cualquier cosa es una cosa o la otra o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades. En el ámbito de las relaciones ordinarias no puede existir nada conceptualizado sin que exista la conceptualización de su opuesto. La mayor parte de vuestra experiencia cotidiana se basa en esa realidad. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe tiene su opuesto. Todo es uno y todo progresa de lo uno a lo otro en un círculo infinito. El tiempo es uno de esos ámbitos sublimes. En él, lo que llamáis pasado, presente y futuro, existen de forma interrelacionada. Es decir, no hay opuestos, sino más bien partes del mismo todo, progresiones de la misma idea, ciclos de la misma energía, aspectos de la misma verdad inmutable. Si a partir de aquí llegas a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estarás en lo cierto. Sin embargo, no es ahora el momento de tratar esto. Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo, que lo haremos más tarde. El mundo es como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados y todos los acontecimientos que llamáis desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. El ciclo nacimiento-muerte forma parte de ese movimiento. Estos son los ritmos de la vida y en realidad ordinaria todo está sujeto a ellos.
puesto que la propia vida es un ritmo, es una onda, una vibración, una pulsación en el mismo corazón de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los opuestos de la salud y del bienestar, y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. No puedes caer enfermo si a un determinado nivel no lo provocáis vosotros mismos. Y puedes estar bien de nuevo en un cierto momento simplemente decidiendo estarlo. Los estados de profunda frustración personal son respuestas que habéis elegido y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo, pero yo no hago que esas cosas existan, simplemente os observo a vosotros hacerlo y no hago nada para detenerlos, porque obrar así sería frustrar vuestra voluntad, lo cual además os privaría de tener la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido conjuntamente. No condenes, por tanto, todo aquello que en el mundo llamáis malo. En vez de ello, pregúntate qué pasa con todo eso que consideráis malo y en su caso, qué puedes hacer para cambiarlo. Investiga sobre ello, preguntándote, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora frente a esta calamidad? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Y ello porque todo en la vida existe como una herramienta de vuestra propia creación y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para decidir y ser quienes sois. Esto es así para cualquier alma. Y entonces, como ves, no hay víctimas en el universo, sino solo creadores. Todos los maestros que han caminado por este planeta lo han sabido. Y esto es así porque sin importar qué maestro se mencione, ninguno se veía a sí mismo como víctima. Y aunque muchos fueron realmente crucificados, cada alma es un maestro, aunque algunos no recuerden su origen o su herencia, y no obstante, cada una crea la situación y las circunstancias apropiadas para su propio más elevado, para su propósito más elevado y su proceso de recuerdo más rápido en cada momento llamado ahora. No juzguéis, pues, el camino kármico que recorre otra persona. No envidie su éxito, no compadezca su fracaso, puesto que no sabes qué es éxito y qué es fracaso en los cálculos del alma. No llaméis a algo calamidad ni feliz acontecimiento, si no determinas o no presencias cómo va a ser utilizado. Perdón, vuelvo a leer esto. No llames a algo calamidad ni feliz acontecimiento, si no determinas o no presencias cómo va a ser utilizado, ya que acaso es una calamidad la muerte de alguien si con ella salva las vidas de miles. ¿Y acaso una vida es un feliz acontecimiento cuando solo ha provocado dolor? Sin embargo, aunque no juzgues, mantén siempre tu propio criterio y deja que los demás sigan el suyo. Esto no significa que debas ignorar una petición de ayuda, ni la tendencia de tu alma a procurar cambiar una circunstancia o una condición determinada. Significa que has de evitar las etiquetas y los juicios hagas lo que hagas, pues cada circunstancia es un regalo y cada experiencia se oculta un tesoro. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz, era un alma nueva y por tanto ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz, pero todo lo que supiera y dijera al respecto no podía sustituir la experiencia. Y en el ámbito del que surgió esta alma no había sino luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz. Y así la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol. En medio de la más grandiosa luz de la que formaba parte, no podía verse a sí misma ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Entonces sucedió que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma. Y tan grande era su anhelo que un día le dije,
Sabes, pequeña, lo que tendrías que hacer para poder satisfacer tu anhelo. Que Dios mío, haré cualquier cosa, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes invocar hacia ti la misma oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo? Preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma. Se apartó a sí misma del todo. De hecho, e incluso fue hacia otro ámbito. En este ámbito, el alma tenía la facultad de incorporar su experiencia a todo género de oscuridad. Y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como vosotros a vuestro momento más oscuro, pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestro lado, dispuesto a recordaros quiénes sois realmente, dispuesto siempre, dispuesto a recibiros en casa. Así pues, sé una luz en la oscuridad y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Más alaba la creación, aunque trates de cambiarla. Y reconoce que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Te he explicado esta historia, la parábola, la pequeña alma y el sol, al fin de que puedas entender mejor por qué el mundo está como está y cómo puede cambiar en un instante, en el momento en que cada cual recuerde la divina verdad de su realidad más elevada. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para aprender. Ya he hablado de ello antes, pero nuevamente te aseguro esto. No habéis venido a esta vida a aprender nada. Solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os crearéis a vosotros mismos de nuevo a través de vuestra experiencia. De este modo la vida es justificada, queda dotada de propósito y así se vuelve sagrada. Qué bonita manera de terminar este episodio en donde Dios nos explica justamente cómo se divide a sí mismo y una bonita manera a través de un cuento infantil que escribe Neil, también La pequeña alma y el sol, nos lleva a utilizar nuestra imaginación de cómo somos hechos de la misma sustancia de Dios y cómo es que todos nosotros, cada uno de los que habitamos este planeta, ayudamos a experimentar la divinidad. Así es que seguimos nuevamente en otro episodio hablando de estos temas. Estamos en el capítulo 1 del libro Conversaciones con Dios. Muchísimas gracias, María, por hacer la lectura del día de hoy. Y yo les recuerdo a toda la comunidad que por favor le den clic a esta famosa campanita para recibir las notificaciones de todos los videos de las lecturas que estamos subiendo María y una servidora.